Muy buenos días, Dios bendiga a todos. Esperamos esta mañana estén bien. Es una mañana fría, a diferencia de las últimas mañanas tal vez. Ha estado frío desde el día miércoles, jueves. Y bueno, ya se ha acercado el otoño, así que estamos preparándonos. Sé que está un poco frío el lugar de adoración, pero esperamos en los próximos 10 minutos se pueda sentir un poco más calientito para que estén todos mucho mejor. Estamos mirando, para aquellos que nos visitan el día de hoy, la carta a los Gálatas, una serie que viene de un tema que tiene por nombre las epístolas de la iglesia, las epístolas del Nuevo Testamento, las epístolas de la iglesia. Estamos precisamente en Gálatas y estamos en el capítulo 1, y aunque esta es la sexta clase, parece ser que no nos podemos mover del capítulo 1. Y la razón por la cual esto es porque estamos detallando en forma específica este capítulo para la comprensión del resto de los capítulos. Y precisamente si ustedes estuvieron aquí el domingo pasado, en la tarde, donde pudimos continuar con la serie de Gálatas, vimos un poco acerca de los evangelios diferentes, específicamente de los evangelios diferentes con los cuales ellos se estaban enfrentando en la iglesia de Cristo en las regiones de Galacia. Y vimos que son 4, pero solamente vimos 3, el evangelio judaizante, vimos el evangelio de la justificación por la ley, y vimos el evangelio de la carne. Y ahí fue donde nos quedamos, en el evangelio de la carne, donde para el hebreo, para el judío, era de gran importancia la genealogía. Y después vimos que con la entrada de muchísimos gentiles a la iglesia de Cristo, se había producido en la iglesia una gran confusión en cuanto a lo que significaba ser cristianos. Mientras el judío se justificaba por la ley, y mientras el judío de alguna otra manera quería preservar la ley y no confiar en la sangre de Jesús, los gentiles estaban pues entrando a la iglesia, y el problema de ellos no era la ley porque no la practicaron nunca. El problema de ellos era la carne, porque fue por medio de ello que estuvieron sufriendo mucho. Tenían que dejar lo que antes eran, que eran los frutos de la carne, la manifestación de la carne, y en eso pues había un poco de problemas. Vimos también en Gálatas capítulo 5, en el verso 16, este tema que vamos a ver después de unas semanas, pero el tema de la carne, ¿no? Y el libertinaje que ellos habían tomado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí podemos ver esto. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, vamos a comparar ya no los evangelios diferentes del primer siglo con los cuales estuvieron sufriendo los Gálatas. Lo que miraremos hoy es los evangelios diferentes modernos. Eso es lo que vamos a ver, los evangelios diferentes modernos, porque realmente a nosotros no nos aplica tanto la idea del judaísmo, porque la iglesia aquí en Elgin al menos es en su mayoría gentil. Todos somos gentiles, y no solamente aquí, sino sobre la faz de la tierra. Así que los evangelios diferentes para nosotros no es el evangelio judaizante ni el evangelio por la justificación de la ley. Para nosotros es el evangelio de la carne y otros evangelios modernos, los cuales también son diferentes. Uno de los grandes retos, hermanos, para nosotros en la identificación del evangelio diferente moderno es el hecho de comprender totalmente el Nuevo y aún el Antiguo Testamento. La falta de conocimiento bíblico nos puede llevar a confundir el propio evangelio de Cristo. Nosotros pues debemos juzgar un evangelio no por las personas que lo enseñan, sino por la doctrina misma que están enseñando. Es pues la doctrina del evangelio
Tan importante que Juan dice que cualquiera que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre y por lo tanto no tiene al Hijo. Mirando con seriedad la importancia de la doctrina, podemos observar la razón por la cual hay tantos evangelios el día de hoy, especialmente después de las traducciones en los distintos lenguajes y el aprovechamiento de los hombres que toman como riqueza la piedad de nuestro Dios. Veamos pues algunos evangelios modernos diferentes, sin mencionar los nombres denominacionales, lo cual al leer y meditar estaremos tocando sus nombres en nuestras mentes. Esto es, el día de hoy hay muchísimas religiones en el mundo. Entre ellas hay muchísimas religiones, entre comillas, cristianas. No pasamos a ser jueces en cuanto a las personas que lo practican, pasamos a identificar lo que la Escritura aprueba y desaprueba en cuanto al contexto de lo que es el Evangelio. He decidido pues abordar esta clase de esa manera, sin mencionar el nombre de las denominaciones, dependiendo del conocimiento bíblico que cada uno de ustedes tenga, podrá identificar cuál o de cuáles estamos hablando, sin la necesidad que yo mencione de cuáles estamos hablando. Y la realidad, hermanos, es que hay una gran falta de conocimiento bíblico en el mundo antiguo. Miren, el primer evangelio diferente, y sépase que cuando estamos hablando de evangelios diferentes, estamos hablando, hermanos, de evangelios que enseñan algo que no tiene nada que ver con la Biblia, o que toman la Biblia, pero que de alguna u otra manera cambian los reglamentos de la propia Biblia y por lo tanto presentan otros evangelios. Primero quiero que veamos, hermanos, la gran confusión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos estado enseñando por 8 días ya el día de hoy, hermanos. Estos últimos 6 días estuvimos enseñando de una forma intensiva en la ciudad de Tijuana. Estuvimos en el Instituto Bíblico de Tijuana y donde las iglesias de Cristo se reunieron desde el lunes pasado por 3-4 horas todas las noches. Y ayer estuvimos desde las 8 de la mañana, 9 tal vez, como hasta las 4 o 5 de la tarde y finalizamos el seminario. Y una de las cosas que me impactan, hermanos, estamos hablando de iglesias de Cristo que tienen más de 30 años colocadas en la ciudad de Tijuana, en Baja California Norte, es la falta de conocimiento bíblico que hay. Por ejemplo, uno de los hermanos, una esposa de uno de los maestros de Biblia, me dice: hermano, es la primera vez que yo escucho que el Antiguo Testamento no termina en Malaquías, sino que termina en Mateo capítulo 27, versículo 51. Dice, yo nunca en mi vida lo había escuchado, y estamos hablando de una persona que tiene más de 15 años en el Evangelio. Dice, esto para mí es nuevo. Dice, nunca en mi vida lo había escuchado. Dice, y ahora lo entiendo, pero nunca lo había escuchado. Y entonces, lo que yo pensé, hermanos, rápidamente es, ¿qué sucedería, hermanos, si nosotros aquí en Elgin tampoco lo han escuchado? O si lo han explicado, pero no lo han escuchado. O si se ha enseñado, pero no han puesto atención. ¿Qué sucedería? Entonces, lo primero que quiero aclarar, hermanos, en cuanto a los evangelios diferentes modernos, el primero que quiero que veamos, hermanos, le llamaremos el evangelio judaizante moderno. El evangelio judaizante moreno, que está basado en la separación o en la confusión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas personas, con gran sinceridad propia, y algunos queriéndose justificar en su riqueza personal, confunden o ignoran los tiempos, los pactos y las dispensaciones. Aquí vamos a ver 3 cosas importantes. Tiempos, número 1.
Pactos, número 2. Dispensaciones, número 3. Primero, cuando hablamos de los tiempos, entre ellos se puede incluir las edades. Las edades. ¿Ok? Cuando hablamos de los pactos, se incluyen los testamentos. ¿Ok? Y cuando hablamos de las dispensaciones, se incluyen las definiciones de los tiempos o límites de los tiempos. Dispensación es un tiempo limitado. Pactos son testamentos. Edades o tiempos son las edades en la Biblia. Por ejemplo, para entenderlo mejor, hermanos, yo utilizo esta gráfica que hicimos para Romanos. Aquí podemos ver las edades, primero, o los tiempos. ¿Ok? La primera edad es la edad patriarcal. La segunda edad es la edad mosaica. Y la tercera edad es la edad cristiana. ¿Ok? En sus tiempos, la edad patriarcal cubre desde el año 5664 a.C. hasta el año 1313 a.C. Esa es, pues, la edad patriarcal. Se le llama así porque es cuando Dios hablaba directamente a los padres, como habló a Adán, como habló a Noé, como habló a Abraham, como habló a Isaac, como habló a Jacob, ¿okay? Como habló a José. Luego, hermanos, viene la edad mosaica. ¿Okay? Desde el año 1313 a.C. hasta aproximadamente el año 33 después de Cristo. Eso es lo que se considera la edad mosaica. Luego viene la edad cristiana. Esto es desde el año 33 aproximadamente después de Cristo, que no ha finalizado y que finalizará con el fin del mundo. ¿Ok? Luego, la segunda cosa que vemos es, esto se le llama los tiempos o las edades. 3 edades: la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Okay. Número 2, pactos. En la Biblia existen 2 pactos. Véase pues como pacto, el cual significa igual a convenio, igual a testamento. Pacto igual a convenio, pacto igual a testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, cuando tú ves tu Biblia, cualquier Biblia que tengas, la Biblia, la imprenta, quien los publica en sus mejores intenciones, ponen en la Biblia una hoja de separación, la cual dice Antiguo Testamento. Antiguo
Testamento. ¿Ok? Y entonces está aquí, Antiguo Testamento, todo lo tienen. Pero lo colocan antes de Génesis. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, o el Antiguo Pacto, o el Antiguo Convenio, no inicia con el libro de Génesis. Quienes publican o imprimen no lo hacen con malas intenciones, ¿ok? Porque lo hacen en una forma temática ellos y no en una forma cronológica cuando se toma la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, si tú ves bien la Escritura, tiene su inicio en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20. Porque en el Antiguo Testamento lo que vamos a mirar, hermanos, es que inicia con sangre y con la ley de Moisés. Inicia con sangre y con la ley de Moisés. Entonces, ¿cuándo acaba el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, hermanos, acaba en Mateo, capítulo 27, versículo 51. Mateo, capítulo 27, verso 51. ¿Cuándo acaba el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina con la muerte de Jesús. Jesús es quien finaliza en la cruz con el Antiguo Testamento, a la cual también se le puede llamar con la ley de Moisés, al Antiguo Pacto. Entonces, cuando quienes imprimen las Biblias en sus mejores intenciones hacen lo mismo, ellos colocan Nuevo Testamento, pues antes de Mateo. No lo hacen con mala intención. Lo correcto hubiera sido ir a Mateo 27, 51 y ahí poner Nuevo Testamento. Pero ellos no lo hacen con mala intención, hermanos, ¿ok? Ellos lo hacen así solamente porque es mucho más práctico por la temática que tiene la Biblia. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan están hablando de lo mismo desde 4 puntos de vista distintos. Entonces, cuando yo digo que el Antiguo Testamento termina en Mateo 27, 51, eso no quiere decir que Marcos ya está en el Nuevo Testamento. En el caso de Marcos tendríamos que ir como hasta el capítulo 14, 15 para mostrar cómo es que también termina en eso, porque es en forma cronológica. Levanten la mano que me están teniendo, hermanos. Okay. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, inicia en Mateo capítulo 27, versículo 52 en adelante. Y aquí, hermanos, es donde voy a mencionar la palabra dispensación. Dispensación. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado la palabra dispensación? Una más, una persona, dos, ok. Dispensación es un tiempo definido, ok, o limitado. Por ejemplo, el Antiguo Testamento inicia, hermanos, en Mateo 27, 52. Pero hay una dispensación primera de Mateo 27, 52 hasta Hechos, capítulo 2, verso 38 y 39. Esa es la primera dispensación. ¿Ok? Después hay otra dispensación de Hechos 28, 2, 38 al 39 a Hechos 10. Esa es una segunda dispensación. ¿Ok? Y luego hay otra dispensación de Hechos 10 a Primera de Corintios capítulo 13 o a la profecía de Primera Corintios capítulo 13. ¿Ok? Y luego hay otra dispensación de ahí hasta el fin del mundo.
Entonces, levante la mano quien nunca había escuchado en su vida esto, vamos. Ok, es importante entender esta parte. Porque la primera dispensación dice que cuando Jesús muere, con la muerte de Jesús entra el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no cumple nada hasta 50 días después de su muerte. Durante 50 días, hermanos, aunque ya estaba el nuevo pacto, no tiene su cumplimiento, porque nadie lo había tomado y nadie lo había recibido, hasta que se cumple en el día del Pentecostés, cuando 3,000 inician el pacto con Dios, que ya había sido y tenido sus inicios en Mateo 26:52. Entonces, por 50 días, la primera dispensación ya inició el nuevo pacto, pero nadie lo recibe hasta el día del Pentecostés, que lo reciben 3,000. Primera dispensación. Segunda dispensación, desde que lo reciben hasta Hechos 10, solamente quien lo puede recibir son los que guardan la ley de Moisés, los hebreos judíos y los gentiles prosélitos judíos. Son los únicos que lo pueden recibir. Ningún gentil puede ser miembro de la iglesia de Cristo. Segunda dispensación. En Hechos capítulo 10, Pedro tiene una visión, entra en éxtasis en la casa de Simón el curtidor. ¿Se acuerdan ustedes que entra en éxtasis en la casa de Simón el curtidor? Y cuando Pedro entra en éxtasis en la casa de Simón el curtidor, hermanos, ocurre algo muy interesante en la visión que él tiene. Aquí está la casa de Simón el curtidor, mira, ahí está. Ahí en el 2011 fuimos allá. Esa casa se encuentra en Jope. ¿Okay? Entonces, cuando se tiene esta visión, el apóstol Pedro, hermanos, ve o mira un lienzo blanco que viene del cielo y que tiene adentro animales cuadrúpedos, reptiles y aves de todo tipo. Entonces le dice Dios, come. Y dice Pedro, no, yo en mi vida jamás he comido un animal inmundo. Aunque ya era cristiano, no significa que porque se hizo cristiano dejó la ley de Moisés. Y aquí podemos ver que si él seguía comiendo animales puros, era porque seguía guardando, ¿qué? La ley de Moisés. Entonces, en el capítulo 10, hermanos, entra por primera vez un gentil que nunca había guardado la ley de Moisés. Uno que no es prosélito. Y cuando él entra, hermanos, entra una nueva dispensación, a la cual se le va a llamar la dispensación de los gentiles. ¿Ok? Y para esto, hermanos, si tú ves, por ejemplo, Efesios, en el capítulo, vamos a ir ahí a Efesios, a la carta de los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 8 y 9, declara esto de la dispensación de los gentiles, donde van a entrar los gentiles que nunca han guardado la ley de Moisés, que no son prosélitos, y entran, tienen su función y tienen su cumplimiento. Dice Efesios 3, verso 8 y 9, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea, ahí está, la que, hermanos, la dispensación. ¿Sí se fijan, hermanos? Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ahí lo que estamos mirando, hermanos, es una dispensación, un tiempo definido. O sea, que antes de Hechos 10, ningún gentil podía ser miembro de la iglesia. Después de Hechos 10, los gentiles pueden ser miembros de la iglesia, los que nunca habían guardado la ley de Moisés, como Cornelio. Y esa es la dispensación de los gentiles, donde empiezan a entrar los gentiles. ¿Okay? Esta dispensación de los gentiles se acaba en el fin del mundo, pero dentro de la dispensación de los gentiles hay otra dispensación que se llama la dispensación, del fin de los dones milagrosos.
donde por un tiempo definido Dios decide que haya dones milagrosos, pero van a terminar cuando se llene todo el Nuevo Testamento. Entonces, aunque esto es una dispensación, o la dispensación de los gentiles, dentro de esa dispensación hay dos dispensaciones. Okay, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 4 dispensaciones. Levanten la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Ahora, los evangelios modernos diferentes, hermanos, no entienden estas reglas. Por lo tanto, lo que pretenden hacer es toman mandamientos o leyes que se dieron en el Antiguo Testamento, toman una ley de aquí y una ley de acá. Y esta ley la juntan, y en ese sentido ya es un evangelio diferente, distinto a la Escritura. Porque lo que Pablo va a hablar en Gálatas, hermanos, es que el gentil no tiene que guardar la ley de Moisés. Por ejemplo, dentro de la ley de Moisés hay 613 mandamientos. ¿Ok? Hay 613 mandamientos, ¿ok? Basados en los 10 mandamientos, con 3 secciones: sacrificial, judicial, moral y ceremonial. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, el diezmo. El diezmo es una ley del antiguo pacto dada a los israelitas o judíos, que solamente aplica a ellos y no a nosotros, porque nosotros somos gentiles. Y cuando tú ves el diezmo, por ejemplo, si tú ves Levíticos, en el capítulo 27, te darás cuenta que el diezmo, hermanos, Levíticos capítulo 27, en el verso 29, dice así: el diezmo nunca fue dinero en la Biblia. El diezmo nunca fue dinero en la Biblia. El diezmo, como su propio nombre lo dice, en la Biblia es el 10% de tu agricultura, el 10% de tu ganado, que se tenía que llevar hacia Jerusalén y hacia el templo. Dice ahí, Levíticos 27, verso 30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. Versículo 34: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿Dónde? En el monte del Sinaí. Éxodo capítulo 20, monte Sinaí, inicio del Antiguo Testamento. Entonces, el diezmo, hermanos, es si yo era primero, yo tenía que ser judío, israelita. Segundo, yo tenía que estar guardando el Antiguo Testamento, el cual entraba a través de la circuncisión, de la presentación en el templo, de venir a ser hijo de la ley y de guardar los 613 mandamientos. Entre ellos se encuentra el diezmo. Si yo trabajaba en mi campo, en aquellos tiempos, el 10% de mi cosecha era para Dios. Si yo tenía 10 vacas, una vaca es para Dios. Si tenía 100, son 10 vacas. Son animales y son agricultura, fruto de la tierra. Así lo dice la Biblia, hermanos, para los israelitas. Entonces, ¿qué sucede con el evangelio moderno judaizante? Que es un evangelio diferente, hermanos.
se pide el diezmo a quienes ya no están en el antiguo pacto, y claro, a través del diezmo se enriquece el pastor. ¿Quién me entendió, hermanos? Porque, claro, yo no sé, no los quiero juzgar a ustedes, no tengo idea, pero si se impusiera el diezmo aquí, posible, tal vez no, solo Dios lo sabe, la ofrenda tal vez sería más. Y sépase que en algunas religiones que tienen evangelios diferentes, no solamente se pide el diezmo, se pide el diezmo y se pide la ofrenda. Y no solamente se pide el diezmo y la ofrenda, y se pide la ofrenda especial para el pastor. Y la ofrenda para la edificación de cierto lugar. Entonces, aquí lo que tenemos es, ¿qué pasa con un evangelio que mezcla las leyes, los pactos? ¿Qué pasa con un evangelio que mezcla las leyes o los pactos? Si pues el final del pacto o del Antiguo Testamento es Mateo 27, 51, ¿y por qué lo decimos? Porque la Biblia lo dice. En Hebreos, en el capítulo 10, se habla del final de este antiguo pacto. Y una vez más, el diezmo no lo podías llevar tú, vamos a llevarlo donde se reúnen la gente. Mateo 10, en el verso 16, 9:16, Mateo 9:16, Hebreos 9:16, aquí tengo que corregir esto. Si bien el diezmo no se podía llevar, se tenía que llevar a Jerusalén y al templo. Entonces, si una persona quisiera guardar el diezmo, tal como la Biblia lo dice, primero tendría que ser el 10% de su agricultura o ganado, después se tendría que subir a un avión con la vaca o con los borregos que tiene o con los costales de maíz que ha sacado, y los tiene que llevar a Jerusalén y los tiene que dar en el templo, si lo quiere hacer conforme a la ley. Pero aquí hay un problema. El problema es que si va hacia Jerusalén, ya no va a encontrar el templo de Jehová. Ya no va a encontrar la orden de sacerdotes. Entonces, ¿ahora a quién se lo vas a dar? Entonces, no se puede cumplir el diezmo correctamente conforme a la Biblia. Y si quieres hacer las cosas conforme a la Biblia, tienes que hacer eso. Entonces, en Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto, primer testamento, primer convenio, para que me entiendan, fue instituido sin sangre. ¿Por qué? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y de esa manera, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios. O sea, cuando hizo esto en el monte Sinaí, quienes estaban en el monte Sinaí entraron en pacto con Dios, en el primer pacto, en el primer testamento, en el Antiguo Testamento. Pero tú y yo no fue así. La sangre del antiguo pacto es la de los becerros y de los machos cabríos. La sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el Antiguo Testamento finaliza en Mateo 27, verso 51, porque cuando Jesucristo derrama su sangre, entra un Nuevo Testamento, porque muere el testador del Nuevo Testamento. ¿Y con qué sangre fuimos nosotros sumergidos? En la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando entramos con pacto con Él. ¿Cuándo se entró con pacto con Él? Cuando entramos en el bautismo. ¿Por qué en el bautismo? Porque primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7, 8, 9 y 10 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Qué da testimonio en la tierra? El agua, la sangre y el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, un evangelio moderno sería mezclar leyes del Antiguo Testamento con leyes del Nuevo Testamento. No se puede. Y para eso, hermanos, Gálatas lo que trata de hacer es precisamente eso. En Gálatas, en el capítulo 3, esto lo vamos a ver después con más detalle, ¿ok? Estamos viendo solamente un panorama de Gálatas.
Gálatas 3, verso 10. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿y qué son las obras de la ley? El guardar los mandamientos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Dice, si tú dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que el propio judío tenía que comprender que la ley de Moisés tenía un defecto. Era imposible que una persona se justificara por la ley de Moisés. Y porque hay ese defecto, entra el Nuevo Testamento. Para que ya no por las obras de la ley, sino por la fe que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, si tienes a una persona, hermanos, que literalmente tiene este problema real, que puede ser un problema real, ¿qué sucede? Una persona puede decir, bueno, voy a tomar parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Tú te vas a dar cuenta, hermanos, regresamos al punto, tratamos de hacer las cosas conforme la Biblia lo enseña, no conforme a gustos personales. Si pues uno quisiera enriquecerse, uno pudiera enseñar que el diezmo es un mandamiento. Pero si uno enseña eso, hermanos, y yo no estoy juzgando a la gente que recibe, la gente le cree a su pastor. Si el pastor le dijo eso, la gente le va a creer. La gente lo va a hacer. Y sin saberlo, en ignorancia sincera, lo va a hacer y lo va a defender. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, a nosotros se nos ordena, en 1 de Timoteo, en el capítulo... Vamos a ir 1 de Timoteo capítulo 6, en el verso 5 y en el verso 6. Veamos. 1 de Timoteo 6, 5 y 6. O sea, a ver, es una realidad que hoy haya gente que se enriquezca del Evangelio. Yo siempre lo he dicho esto a los predicadores, ahora que estaba en Tijuana, quienes están estudiando, les decía, miren muchachos, escúchenme bien, en la iglesia hay unos que están predicando por fe y otros por feria, porque en México la palabra feria significa dinero. Entonces, hay gente que se puede enriquecer por medio del Evangelio. Pero si se va a utilizar el Nuevo Testamento, que es lo que debe de utilizar la iglesia, porque de ahí comienza la iglesia, al pie de la letra, se le va a hacer muy complicado a alguien hacerse rico. Porque en la ley de la gracia ya no es un porcentaje, sino es una ofrenda conforme esa persona decide en su corazón. Y entonces, si uno se quiere enriquecer con el Evangelio, dice, ¿cómo le hago? Pues como que si me sujeto, no va a haber mucho. ¿Cómo le voy a hacer ahora? Bueno, mezclamos las dos leyes y si digo el diezmo, pues mejor. Y luego la ofrenda del pastor, pues mejor. Y hay gente, hermanos, que tiene en evangelios diferentes, que tienen el día del pastor, donde la concurrencia hace una ofrenda especial para el pastor. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? La Biblia enseña en 1 Timoteo 6, versículo 5, dice así, desde el 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente ¿de qué? De ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar.
Hay un caso en Hechos, Simón el mago se da cuenta que con los dones milagrosos que tiene Felipe, dice, pues a lo mejor con esto me puedo hacer rico. Entonces entra a la iglesia para hacerse rico. Y luego se los quiere comprar a los apóstoles, dicen, denme a mí ese poder para que a quien quiera que yo le ponga mis manos le pueda hacer, ellos puedan hacer milagros. Y entonces hace eso y dice, pero no, tu corazón, dice, está en tinieblas, dice, porque crees que este don se puede comprar con dinero. Entonces, en los evangelios diferentes hay mucha gente, hermanos, que se hace rico de ello, riquísimo de ello, hermanos. Hay pastores que tienen casas evaluadas en millones de dólares. Ahora, esto es lo que voy a decir, lo voy a decir por el bien de los que me conocen a mí, DM, porque mi vida es DM y AM. Levanten la mano, ¿quién me entiende y quién no me entiende? Okay. Yo, AM es cuando antes de McDonald's y después de McDonald's. Porque ustedes saben que la casa que tengo no la he comprado con el dinero de la ofrenda, sino que la compré cuando trabajaba para McDonald's. Que si yo, con lo que me dan ustedes, quisiera comprar la casa que tengo, no la puedo comprar. ¿Ok? Entonces, pero hay muchos que tienen Mercedes-Benz y aviones privados y casas increíblemente caras. Entonces, bajo ese punto, tú nunca vas a ver que Jesucristo y los apóstoles vivieron de esa manera. Y bajo ese punto, la única manera de hacerlo es cambiándole aquí y allá y cortándole aquí y allá a la Biblia. Es la única manera, hermanos. De otra manera no lo puedes hacer. No se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, hermanos, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Es, por ejemplo, el aferramiento a guardar el día de reposo. No voy a decir el nombre de la denominación, pero hay denominaciones que se aferran y dicen, se tiene que guardar el día sábado. No es el día domingo, es el día sábado. Y lo que ignoran, hermanos, es una vez más las reglas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y dicen entonces, y me habló un hermano, y me dice el hermano muy preco, hermano, le digo, ¿qué? Dime, hermano, que estoy confundido, ¿qué? Dice, lo que pasa es que aquí dice que es por estatuto perpetuo que guardaréis el día de reposo. Le digo, claro, sí. ¿Y cuál es el problema? Dice, no te entiendo, ¿por qué dice eso y por qué nosotros no lo guardamos? Le digo, porque ahí dice, por estatuto, pero no te entiendo. Se los voy a explicar como le dije a él. El judío no tenía que dejar de guardar la ley de Moisés. Pero nosotros somos judíos. El judío siguió guardando el día de reposo después de que se convirtió a Cristo. Por eso Romanos 14 escribe, si tú guardas el día del Señor, lo guardas para el Señor. O el día si tú guardas un día es para el Señor. Y por eso Colosenses dice, nadie os juzgue por día de reposo, por lunas nuevas. Esto ya lo vimos en las últimas clases. Pero nosotros que somos gentiles, no guardábamos el día de reposo porque no guardábamos, ¿qué, hermanos? Por lo tanto, nosotros no tenemos que dejar eso porque nunca lo practicamos. Pero de la misma manera no tenemos que guardar eso porque eso no nos justifica. Entonces, le digo al hermano, sí, para los judíos, en una forma perpetua lo han guardado. Pero ¿qué pasa? Jesucristo murió el jueves. Jesucristo celebró la Pascua el jueves. Jesucristo muere el viernes. Jesucristo resucita al tercer día, que es el domingo. Márcale, domingo, ¿ok? Pasan 49 días, se celebra el día del Pentecostés. ¿Cuándo se predica el sermón del día del Pentecostés? Pedro, un día domingo. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana.
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y ese domingo, la iglesia primitiva, que era solamente judía, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Se celebró por primera vez el partimiento del pan, la cena del Señor, el domingo. Y inició el Nuevo Testamento, aunque inició aquí con la muerte de Jesucristo, no se cumple hasta acá, cuando lo hacen. Porque de aquí estos 50 días no se reunieron el domingo. Se siguen reuniendo, ¿qué día, hermanos? Pero aquí se empiezan a reunir el domingo. Velo en la Biblia, son Pentecostés, son 50, cuéntale. Domingo, se predica a las 9. ¿Qué hacen los apóstoles? Les enseñan la doctrina. ¿Qué hacen los apóstoles? Comunión. ¿Qué hacen? El partimiento del pan. Y de ahí, hermanos, empieza el Nuevo Testamento, se da fulgor, se empieza a relucir. Entonces, aferrarse al día sábado es aferrarse al Antiguo Testamento. Aferrarse al Antiguo Testamento, hermanos, regresemos a Gálatas en el capítulo 2, es aferrarse a una ley. Veas Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, versículo 21, dice así, 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, yo soy gentil, hermanos, y llamo el judaísmo porque me ha enseñado muchas cosas acerca de mi fe. Y hablo hebreo porque me encanta la etimología de las palabras. Pero yo cometería un error con la iglesia de aquí, hermanos, si yo empezara a decirles, ¿saben qué? Vamos a judaizarnos. Vamos a guardar el sábado. Vamos a dejar de comer chicharrón. Si yo hago eso, hermanos, estoy enseñando ya un evangelio diferente. Porque el evangelio de Cristo es, si yo fui llamado siendo gentil, me quedo como ¿qué? Como gentil. Si tú fuiste llamado siendo judío, te quedas como ¿qué? Como judío. Pero como gentil y como judío, el gentil somos salvos por la gracia de Dios, de Cristo. Y el judío es salvo por la gracia de Cristo. Aunque siga guardando la ley, tiene que saber que no es salvo por esas obras, sino por la gracia de Cristo. Y en este sentimiento, y en esta comprensión de esto, y en esta doctrina, los dos somos un solo pueblo. Aunque estos se querían seguir guardando la ley. Y esto, pues, ¿qué tenemos que guardar? Nosotros lo que tenemos que dejar como gentiles es la idolatría, es las obras de la carne. Ellos lo que tenían que transformar es no confiar en las obras de la ley, sino confiar en la fe de Cristo. Pero cuando hay esta fusión total, esta fusión, empieza a haber problemas. Porque estos quieren que estos se hagan judíos y estos quieren que estos se hagan gentiles. No se puede, hermanos. Eso es lo que pasó en la iglesia primitiva. Entonces, no comer cerdo es incorrecto, hermanos. Tú comes cerdo. No quieres comer, no lo comas. Pero no juzgues al que come y al que no come. No nos juzguemos por comida o por qué, o por bebida, porque el reino de los cielos no es ni comida ni qué, ni bebida. Otro problema, hermanos, que hay es el uso de instrumentos musicales. Yo sé tocar guitarra, tiene mucho que no la toco, hermanos. ¿Okay? No porque piense que es pecado. Pero en cuanto a los servicios, nunca vas a ver un servicio de la iglesia primitiva con instrumentos musicales. Nunca lo vas a ver, hermanos. Entonces, a mí me gusta la música, me gusta no la tambora, el tambor, me gusta la guitarra, pero yo tengo que saber la diferencia, hermanos, cuando algo es para Dios y cuando no es para Dios. Entonces, si no comprendes esta división, hermanos, dices, bueno, entonces, es que David, ¿en qué pacto vivió David, hermanos? Antiguo Testamento. Entonces, David vivió aquí, ¿no? Entonces, es que a David le gustaba eso. Sí, yo respeto, y David es un gran hombre, pero también a David le gustaban las mujeres, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Y tenía varias. Y también a Salomón, y tenía 1000, y posiblemente 1000 suegras.
Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que uno de los errores de la Biblia es, voy a tomar de aquí lo que me parece y lo que no me parece no lo voy a tomar. De aquí tomo esto y de aquí tomo esto y entonces yo hago un nuevo evangelio. Y eso es lo que tiene, es el problema que tiene Pablo, hermanos. Léelo en la historia. Nunca vas a ver una sinagoga en el primero, segundo y tercer siglo que usaran instrumentos musicales dentro de la sinagoga. No lo vas a ver, hermanos. Nunca lo vas a ver. Fuera totalmente lo hacían. Dentro nunca. Entonces, ve todo el libro de Hechos, léelo. Te invito a que lo leas con cuidado. Nunca vas a ver un servicio con instrumentos. No que no nos guste. Nos gusta, aquí cabe bien un tambor y aquí cabería una guitarra. Ya me imagino al hermano Carmelino con la guitarra acá y al hermano con la trompeta. Y bien podríamos tomar clases y aventarnos unas... Pero hermanos, no se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que la Biblia dice y respetamos lo que la Biblia dice. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Porque bien, si hiciéramos un concierto aquí, tal vez llamaría más la atención y tal vez tendríamos más concurrencia. Pero si empezamos a mezclar las leyes, hermanos, empezamos a faltar a la regla principal que es la Biblia. Entonces, ¿qué otros evangelios hay modernos? Hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchísimos. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto, hermanos? ¿Y cómo se puede hacer? Otro, por ejemplo, este es muy interesante, hermanos. La anulación de la unicidad o de la deidad de Cristo, rechazándola y diciendo que solo existe Jehová y que Jesús no es Dios. Este es otro punto muy importante, hermanos, porque la parte esencial de la iglesia, cuando comienza en Hechos 2, comienza declarando Pedro que ese Jesús Nazareno que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y esta parte, hermanos, de Señor, solamente Señor es uno, no hay dos señores. Y cuando dice ahí Hechos, vamos a ir ahí Hechos en el capítulo 2, en el verso, Hechos 2, en el verso 34, Hechos 2, 34, cuando declara esto, hermanos, esto es algo muy importante, hermanos. Yo sé que a veces es difícil de discernir, pero mientras llegamos a la comprensión de lo mismo, hermanos, no podemos enseñar otra cosa. Hechos 2, verso 34. Fíjate cómo dice ahí. Porque David, dice, déjenlos pasar a los niños. Déjenlos que estén alegres. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, ¿a quién, hermanos? A mi Señor. Es incongruente decir que el Señor dijo al Señor, los dos con letra mayúscula, decir que hay dos señores, porque si hay dos señores, entonces somos politeístas. No, es que dijo mi Señor, o dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por encima de tus pies. Esto costó mucho trabajo para el judío, hermanos. Confesar que Jesucristo es el Señor era muy difícil. Y Pablo le dice en Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Que Jesús es el ¿qué? El Señor. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo después, pero yo lo quería esto hacer con detalle, hermanos, para que vayamos nosotros disolviendo lo que dice la Escritura. El próximo domingo, si Dios nos permite, nos da vida, porque solamente Él tiene en su mano nuestra vida, vamos a seguir viendo esto. Otro evangelio que veremos es el evangelio de la prosperidad. Este está muy fuerte ahorita en Estados Unidos y está pegando mucho en Latinoamérica. El evangelio de la prosperidad dice, hermanos, que si tú eres fiel, eres próspero. Y que si tú eres próspero es porque eres fiel a Dios. Y que si estás pasando por pobreza es porque no eres fiel a Dios. Este es un problema grande el día de hoy. Por lo tanto, se enfoca en el optimismo de la riqueza y en el optimismo de la prosperidad y en el optimismo del éxito. Y se dice, si eres hijo de Dios vas a tener éxito en la vida.
¿Y qué pasa cuando hay fracasos? Entonces no eres hijo de Dios. Y este evangelio está muy fuerte el día de hoy. Pero eso lo vamos a ver con más detalle, hermanos. Si Dios nos da vida y nos permite, en el próximo domingo, donde seguiremos viendo la carta a los Gálatas.